Dificultades de aprendizaje ante el COVID-19 antes y después. Me di a la tarea de hacer una entrevista en una comunidad escolar para averiguarlas, así que acompáñame a ver la siguiente entrevista. Me llamo Jocelyn, mucho gusto. Hola Jocelyn, yo soy la maestra Perla, mucho gusto. Mucho gusto, maestra Perla. Una pregunta, ¿qué es lo que más se le ha dificultado en cuanto a la pandemia como complemento de las dificultades de aprendizaje a usted como docente? Pues para empezar esta parte de adaptarme a todo tener que hacerlo en línea, en el sentido de pizarrón, pues en línea, material, pues pedirlo antes y que ellos lo hagan, ¿no? Porque como sea aquí en el preescolar, pues tú tomas tu material y lo repartes a como tú lo necesitas. Pero ya estando en línea, pues es un poco más complicado. El adaptarse a depender al 100% de las tecnologías para poder dar tu clase, eso fue lo que a mí me representó una ligera complicación. Buenos días, maestra Gaby. Como ya le comentaba, ¿qué nos puede decir acerca de las dificultades de aprendizaje que ha tenido que enfrentar como profesora ante el COVID-19? Bueno, ha sido una situación muy difícil por la que enfrentamos muchos, ¿no? Nosotros como docentes pues tuvimos que adaptarnos a las necesidades educativas que surgieron a partir de esta epidemia. En primer lugar, bueno, nos mandaban a clases en línea, ¿no? Y fue difícil al principio estar en línea porque, bueno, no estamos acostumbrados a tener estas herramientas digitales, ¿no? Tuvimos que aprender a dar clases en línea porque nadie nos enseñó a dar clases en línea. Entonces, fue difícil al principio, pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues bueno, uno se va adaptando, ¿no? También depende mucho del dispositivo que uno tenga, pues para poder impartir la clase, ¿no? A mí me gusta ser un poquito autodidacta, porque bueno, traté de aprender y de ver, y siempre pues planeaba mis clases con anterioridad, pues para saber cómo controlar mi dispositivo y poder una clase pues lo más clara posible, ¿no? Pero también fue difícil en el aspecto de los alumnos, porque bueno, muchos de ellos no tuvieron con qué conectarse. Algunos de ellos pues no tenían los recursos, no tuvieron los recursos, algunos de ellos, ¿no? Quienes pues no pudieron o no tuvieron esta opción de trabajar en línea, ¿no? Aunque también hay de las otras opciones, ¿no? De las mamás que pues dicen, no tengo tiempo y no. O sea, hay de todo, ¿no? Y hay quienes sí tuvieron la oportunidad de conectarse. Al menos se puede decir que en mi grupo del año pasado, al menos un 70% sí se conectó. Y de los otros, hubo como un 10% que pues las mamás no les interesaba mucho, como que conectar a los niños, como diciendo, pues no es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que sí no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que aprender aquí en clase que en línea, pero al menos los niños no se van como en blanco, al menos tenían como una idea de qué trabajar o cómo trabajar y tenerlos pues ocupados para desarrollar sus habilidades. Y bien, como ya les comentó y complementando la opinión de las demás profesoras en el ámbito de música y de artes, donde el niño prácticamente puede ampliarse, ¿qué opina de las dificultades de aprendizaje que se han presentado durante la pandemia? Yo creo que todos estamos conscientes que no es lo mismo el trabajo a distancia que el trabajo presencial, porque son muchos factores en la familia, son muchos factores en los pequeños también, pero yo creo que con nuestra responsabilidad hicimos todo lo posible para que los niños tuvieran los aprendizajes que se requieren en nuestro programa. Y una de las dificultades que se observaron fue que muchos no tenían la facilidad de entrar a las clases, muchos niños, en este caso sus familiares, no podían solventar el gasto. También algunos niños, ¿por qué no decirlo? Las mamás pues no eran responsables en entrar a las clases. Entonces obviamente no hubo como que ese apoyo para que los pequeños presentaran los aprendizajes esperados para que se lograran. Y en cuanto a estas complicaciones de manera presencial, ¿ha todavía incluido alguna en línea o complementado? Sí, porque sabes que aquí lo que sucede es que, pues bueno, no todos los niños están asistiendo, ¿no? Entonces lo que se hace es que se utiliza Classroom para dejar algunas tareas o ejercicios para los pequeños que siguen con clases a distancia. Clases a distancia porque en realidad nosotros ya estamos aquí cubriendo todo el tiempo y ya no podemos darles clases. Entonces se les deja tarea y los papás son los que lo van haciendo junto con ellos. Se implementan videos, se implementan algunos memoramas o juegos en línea que pueden utilizar obviamente esto con base a lo que estamos planeando y se está trabajando. Y en cuanto a estos trabajos, ¿ha notado cooperación de parte de los papás en su mayoría o todavía hay un factor a comparación cuando era presencial antes de la pandemia, ahora que es de nuevo presencial? Ya que vivimos la pandemia, ¿ha habido todavía de parte de los papás cooperación? ¿No sigue igual? Sí hay un poco más de cooperación, incluso hasta en línea, pero justo esto es lo que pasa, ¿no? Los que vienen, la mayoría cumple y está al 100% con lo que se requiere para su hijo e hija.
Pero cuando son en línea, del grupo todavía que tengo en línea, que son aproximadamente 6 pequeñitos, de esos 6 pequeñitos solamente 3 me cumplen con trabajos y tareas. Todavía tengo otros 3, los cuales no hay razones, no conozco ni a los niños, no conozco ni a los papás, ni a las mamás, no se han conectado a las juntas, entonces hemos tratado como de estar ahí constantemente de señora, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Pero tampoco hay respuesta de su parte, por parte de los papás. Entonces considera que un factor en línea tiene la desventaja de aprendizaje que no es tanto por la cooperación del alumno porque lo puede hacer y afrontar, sino de los papás en cuestión. En este caso, con ese tipo de papás, ¿prefiere dejar como atrás la situación o si les ejerce presión? Sí ejerzo presión, porque bueno, es obvio que también a mí me pregunta la maestra Patti, ¿no? Que es la directora, que oye, ¿qué pasó con fulanita, con sutanita? Entonces uno busca las maneras de estar en contacto con los papás. Sin embargo, pues cuando uno ya hizo todo, mandó correo, mandó WhatsApp, hizo llamadas y no contestaron, lo que a ti te corresponde es tomar screenshots, adjuntarlos todos en un documento de Word y ahí redactar como una tipo minuta acerca de lo que pasa, para que el día de mañana los papás no te vengan a preguntar que por qué la evaluación de sus hijos está sin información, porque entonces ahí yo ya me puedo amparar de que pues yo estuve buscándola, traté de que la niña viniera, si no quería venir de que hiciera los ejercicios, pero bueno, también ya no depende de mí, hablamos de corresponsabilidad, lo que a ti te toca como papá o mamá y lo que a mí me toca como maestra, ¿no? Entonces eso es lo que hemos hecho. Sí ejerzo presión, pero bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, tampoco soy de las maestras que va a tocar casas, porque pues, pero sí ejerzo presión en el sentido de que buscar la manera en la que los niños pues aprendan, porque ya sabemos bien que sí, no fue un ciclo escolar sencillo y que hubo poco aprendizaje el año pasado. Entonces, este año de cierta forma pues ejercer un poco de presión para que aumente ese nivel de aprendizaje. Y en cuanto a usted como docente, ahora que ya estamos en una modalidad presencial, ¿notó alguna dificultad en el grupo? ¿Sí pudo? La dificultad que ahorita encontré en este grupo de segundo año, que tienen 4 años, es que al menos un 40% de los alumnos no habla bien. Entonces, pues sí es esta situación de qué sucedió en la pandemia, de que los niños no desarrollaron esta habilidad de lenguaje, ¿no? Entonces yo sí veo que hay niños que no lo han desarrollado bien y pues es importante trabajar con ellos esta parte. Bueno, entonces, como te decía del lenguaje de los niños, entonces sí es importante como fomentar en ellos actividades para fortalecer su lenguaje. ¿Por qué? Porque esto se puede ir arrastrando en los próximos años y como el próximo año ya se trabaja un poquito más esta parte de la lectura del nombre, ¿no? Entonces la adquisición de lectura y escritura se les podría complicar. Entonces sí es importante implementar muchas estrategias para que estos niños fortalezcan el lenguaje. Y como docente, ¿cómo lo ha podido afrontar? ¿Con alguna actividad que los motive? Mira, aquí la ventaja de presenciales es que, bueno, tienes muchas herramientas para trabajar con ellos. De entrada, pues la convivencia que tienen, ¿no? O sea, los niños desde chiquitos se tienen que trabajar el área social, o sea, es lo primordial, el área social, desarrollo social. Entonces, ellos al convivir con otros compañeros, con sus pares, ¿no? Se ven en la necesidad de comunicarse, de hablar con los demás, ¿no? Después de esto, bueno, pues ya entro yo con las estrategias, por ejemplo, pues cantamos, ¿no? La ventaja de las canciones de preescolar es que son muy repetitivas y que tienen que aprendérselas y estamos todo el tiempo pues cantando, bailando, ¿no? Ahorita, bueno, estoy trabajando un poquito la parte del nombre, ¿no? Es que es importante que los niños vayan refiriendo y conociendo, ¿no? Esta parte de las exposiciones, ¿no? De a ver, ¿cómo te llamas, ¿no? O sea, desarrollar actividades que impliquen que los niños hablen y estimulen el lenguaje lo más que se pueda, ¿no? Más adelante a lo mejor voy a trabajar un poquito, pues trabalenguas, onomatopeyas, todo ese tipo de actividades que nos ayuden. Y por ejemplo, tenerlas así con cantos, ¿han de alguna manera mejorado de que empiecen a hablar poco a poco un poco más? Sí, aparte de que hablen, o sea, hay algunos que a lo mejor no, pues debido a su lenguaje, pues no identifican las palabras así, ¿no? O sea, el oído, ¿no? Pero empiezan a repetir como las últimas frases. Entonces, bueno, ya es como, pues esa es ganancia que los niños poco a poco vayan adquiriendo esta parte
del lenguaje a través de los cantos y juegos, aparte de también de que implica pues movimiento, ¿no? Sabemos que dentro de la educación preescolar es un desarrollo integral, ¿no? Es todo, ¿no? Lenguaje, motricidad, o sea, tenemos que trabajar todas las áreas porque no nos enfocamos nada más en el pensamiento, en el lenguaje, no, tenemos que trabajar todas las áreas. Y básicamente en un primer año, por ejemplo, tenemos que trabajar motricidad fina, motricidad gruesa y después lo demás, ¿no? Entonces, es poco a poco, pero tenemos que ir en función del desarrollo integral de los alumnos. Y en base al desarrollo integral, a los padres de alguna forma les deja como tarea algo para que no se pierda esa secuencia que se tiene entre el salón de clases, porque vaya, en la vida cotidiana es otra cosa. Sí. También como es un desarrollo integral, pues se tiene que llevar esas tareas a casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ahorita que vamos a hablar de la familia, pues que platiquen, ¿no? Que nos traigan un dibujo, un collage para que aquí los niños expongan sobre su vida familiar, ¿no? Que aquí ya luego ya se empiezan a soltar, con uno que diga, no, pero es que yo fui con mi papá y mi mamá a tal lado, no, no, yo también, ¿no? Entonces como que esa parte se va como consolidando poco a poco, pero sí se tiene que dejar tarea pues para abarcar todas las partes del desarrollo de los niños. Y en este caso, por ejemplo, cuando pasa alguna situación personal, ¿cómo lo afrontas, sabiendo que puede como haber un desbalance de aprendizaje del niño? Mira, por ejemplo, ahorita de forma individualizada he hablado con las mamás, con algunas mamás, no con todas porque no todas vienen, porque algunas tienen un servicio diferente, vienen más tarde. Entonces, me he acercado a ellos porque pues ellas han tenido la confianza también de acercarse, no maestra, ¿cómo lo ve? O si no, yo también les digo, señora, necesito que fortalezca el desarrollo del lenguaje en los niños. No le adivinen las cosas, ¿no? Porque les digo, o sea, yo soy muy real con ellas, ¿no? No le entiendo a su hijo, no le entiendo a su hija, ¿no? O a veces en el cuaderno, cuando me explican su dibujo, no. Entonces yo le pongo, se expresa con seguridad, sin embargo, su lenguaje no es claro y no comprendo lo que me quiere decir. O sea, yo especifico, entonces ahí lo tiene que ver la mamá, ¿no? Ah, caray, pues no le entiende, ¿no? Pero pues luego a veces como mamás caemos en esta parte de, pues traducir a los niños, ¿no? Ah, no, pues sí, y los demás no le entienden, pero yo sí. Y no, o sea, tenemos que ser como muy reales, ¿no? Y acercarnos a las mamás con la mejor forma de expresarnos, para decirles que tiene esta situación que debemos mejorar, ¿no? Que entonces que debemos de trabajar en equipo para que sus hijos salgan con la mejor disposición, ¿no? Y por ejemplo, se da el caso de que, en ejemplo, en el grupo de la maestra Gaby hay algunos niños que todavía no hablan bien cómo se debe, cómo afronta esto en su clase, porque sabemos que es de cantar, actividad, que el niño de alguna manera pueda expresarse, cómo es que de alguna manera afronta esto para que no sea como, que sea incluyente con todos los niños. Bueno, yo creo que observamos al pequeño que tiene alguna necesidad y lo que hago en mi caso como docente es preparar alguna estrategia para que el niño, si el niño no canta, pues pueda cantar. Por ejemplo, en la clase de música es mucho movimiento, es mucho cantar también, participar. Entonces, a base del ejemplo primero, tanto como la maestra como en mi caso, damos el ejemplo para que el niño pueda observar que estamos participando. Entonces el niño va imitando. Bien, ¿y qué puede dejar como experiencia o como punto de vista personal para que esta situación, no solo a los papás, sino también a los docentes, pueda ayudarlos justamente en este aspecto que ya nos cuenta de ventajas, desventajas, antes, después? ¿Qué experiencia se lleva? Podemos concluir que esto no sería Pues para mí posible fue una sin todas las experiencia medidas un poco sanitarias. complicada. Pero claro, ya te porque puedes dar sí, cuenta estar en con todas casa las tanto perspectivas tiempo que se puede y afrontar es tanto algo de muy manera difícil, en ¿no? línea Como dicen, como porque tú de manera quisieras estar presencial ahí y ante la apoyar situación de como tú sabes COVID-19 hacerlo, ¿no? desde que No es nosotros lo mismo estamos el muy apoyo en línea pequeños, que estando incluso tú y desde, yo presentes, en porque bueno, este el ser caso humano es un ser preescolar, desde social, nuestro entonces sí desarrollo. fue un Ahora poco difícil. actualmente Sin embargo, me llevo hay una más grata experiencia dificultades de porque aprendizaje, pero me sin dio embargo gusto se ver afrontan que de mi la mejor trabajo manera. funcionó a pesar de que fuera a distancia o en línea, que la mayoría de los papás, incluso los niños, tuvieron un gran avance, los papás muy contentos con el trabajo que se llevó a cabo, y también muy contenta y una grata experiencia por poder trabajar con mi equipo completo, en el sentido de que éramos el único jardín de niños de la zona que tenía clases de inglés, que tenía clases de educación física, que tenía clase de cantos y juegos y que tenía su maestra frente a grupo, ¿no? Entonces,
Eso a mí me ayudó mucho porque al final te hace crecer como persona, como docente, te hace ser una persona y un docente más competente y sobre todo aprender de las herramientas de la tecnología y de todo lo que tenemos a la mano, que no usamos porque uno, pues no siempre hay recursos, ¿no? Y dos, pues hay veces en las que no nos es tan factible tener como tanto uso, tantas tecnologías por la cantidad de niños o en este caso, por ejemplo, aquí la cantidad de espacio, ¿no? Que es muy nula. Entonces, aunque queramos meter un espacio de computación, ¿en dónde? ¿No? O sea, entonces esa yo considero que es una de las grandes ventajas, como el aprender, que no fue un año echado a la basura, por así decirlo, sino que sí fue de aprendizaje y de mucho cuestionamiento en cuanto a tu práctica y a tu persona, porque sí impacta también en tu persona. Y en cuanto a la persona, justamente, en algún momento los problemas personales considera que fueron justamente una desventaja de aprendizaje también. Sí, bastante, porque sí, en esta comunidad hubo bastantes pérdidas de familiares que vivían con los niños por COVID-19 y que incluso los niños, a pesar de que ya hace un año y demás, pues siguen manifestando este dolor a esta pérdida, ¿no? El enojo, la angustia, el miedo incluso, ¿no? Y se percibe tanto en los niños como en los padres de familia porque incluso los padres siguen sin traerlos, ¿no? Entonces dices, es entendible, pues el perder un ser querido por esta situación es difícil, pero sí es una situación que sí sigue mermando en esta comunidad. Y a ti como docente, esta situación, bueno, también te llegó a afectar en algún punto que dijeras, no estoy dando mi 100 con mis niños. ¿Cómo fue que lo afrontaste cuando pasaron este tipo de situaciones? Vaya. Pues al final yo tenía que seguir trabajando, ¿no? Yo era demasiado empática con las familias cuando se acercaban a mi maestra, es que falleció mi papá, el abuelito del niño, y está muy triste. Ok, entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Respetaba como el espacio y el tiempo, tanto de la familia como del niño, porque pues era lo que se necesitaba, ¿no? O sea, la familia necesitaba su tiempo y su espacio para vivir su duelo. Entonces, terminando esa parte, pues ya entonces ya pude como rescatar a los pequeñitos y volver a dotar de esos aprendizajes. Incluso la maestra Nayeli Dudey apoyó muchísimo en ese sentido, trabajó mucho las emociones, trabajó mucho cómo expresarlas, trabajó mucho en el sentido de sí estoy triste y se vale estar triste y puedo llorar y no pasa nada, voy a estar bien. Entonces, considera que un lazo del psicólogo educativo también es un factor que le puede ayudar a ustedes como docentes para poder de alguna manera más que afrontar, saber o complementar las ideas de cómo con los papás o de las personas que hubo decesos o con los niños fue un factor para decir, ¿sabes qué? Sé que no estás en tu 100, pero sí se puede y puedes tratar de esta forma sin tratar de entrometerse mucho. Así es, sí, de hecho la maestra Nayeli pues sí fue un lazo muy importante porque al final del día pues tú tienes una formación como licenciada en educación preescolar, que no es lo mismo una licenciada en psicología educativa, que al final ella conoce cómo es la mente de un niño, la mente de cualquier persona. Nosotros también lo sabemos, pero no tenemos el proceso, el seguimiento para ayudar a los niños. No podemos darles una terapia, por así decirlo, o canalizar ciertos ejercicios para ellos, ¿no? Entonces ella sí nos ayudó mucho en ese sentido y sí fue un lazo muy importante porque muchas familias pues sí comentaban que pues sí, gracias a la maestra Nayeli pues pudieron como mejorar un poco para poder estar presente en las clases. No, pues muchísimas gracias, maestra. Y la verdad es que creo que es una situación muy difícil, tanto como docente, como psicólogo educativo, como alumnos y padres, pero sé que ahora en cuanto a tono presencial, ya pues vamos más. Sí, ya vamos un poco más en forma. Sí, sí fue complicado, pero pues bueno, ya estamos ahora sí que del otro lado con esta situación.